Arquifilia. Bienvenidos al Proceso Creativo, el podcast de Arquifilia. Estamos en el último mes del año, hoy es 1 de diciembre. Gracias por hacer clic y escucharnos. Mi nombre es Berta La Sala. Les deseo unas excelentes fiestas decembrinas y un excelente próximo año 2020. Gracias por escucharnos. El día de hoy estamos aquí presentándoles en este podcast a nuestro invitado, un arquitecto que tiene 10 años de trayectoria profesional. Él es joven, se llama Abraham Cota Paredes. Y bueno, como siempre partimos de una pregunta que nos llegó esta vez a través de nuestro Facebook de Arquifilia con PH. Nos hacía esta pregunta Marco Sedano. Nos preguntaba ¿en quién se inspiran los arquitectos para hacer su obra y cómo agregan en su diseño sus propias ideas? Bueno, contestando a Marco Sedano, hicimos una tarea reflexiva por ahí. Abraham Cota aceptó nuestra invitación. Resultó una charla muy rica donde él nos habla de sus arquitectos favoritos, también de otros artistas de otras disciplinas, cómo hace una mezcla y una síntesis en sus obras y bueno, también cómo aprovecha los medios digitales que hoy en día la vida nos proporciona. Abraham tiene un Instagram con más de 70,000 seguidores, lo cual me pareció extraordinario, y también un canal de YouTube. Nos platica mucho cómo expone su trabajo y también cómo esto lo ha llevado a otros campos de la arquitectura. Él es también docente frente a aula, docente frente a un grupo, pero también cómo ha desarrollado una forma de docencia en cursos de proyecto arquitectónico en línea. Fue muy interesante escucharlo, cómo esto le ha permitido convivir con alumnos de muchas partes del mundo y también con otros colegas de otras partes del mundo en un trabajo, interdisciplinario y también a través de estos medios que cada día nos acercan más, aunque estemos lejos geográficamente. Muchas gracias a Abraham Cota, que lo que hizo fue venir con nosotros y justamente, como decía, compartir. Me encantó estar con él. Espero que a ustedes les guste igual esta charla tan amena que tuvimos ahí en el despacho. Y bueno, pues los invito como siempre a que nos escuchen hasta el final y también que nos envíen sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios a nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Mi nombre es Berta La Sala, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Soy Abraham Cota Paredes, soy arquitecto desde hace 11 años y me dedico a compartir. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, estoy aquí con Abraham Cota, arquitecto. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Oye, sé que estudiaste fuera del país. ¿Tuviste la oportunidad de conocer otras formas de enseñar la arquitectura, de aprender la arquitectura? Sé también que no eres tapatío, tengo entendido. Cuéntame un poco de eso. Primero, ¿de dónde eres? ¿De dónde crees tú que eres? ¿De dónde te consideras que eres? Soy del mundo. Sabía que una respuesta así, dije, no, por favor, que no lo diga, pero está bien. No es Sí, cierto. y la di porque sabía que era la que tenía que dar. Es el cliché, Ajá. sí, ok, sale. Yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Totalmente. Vivo acá en Guadalajara desde el 2004. Ujú. Entonces, en cuanto viva más tiempo aquí que lo que vivía en cualquier otra parte del mundo, me voy a hacer más de aquí. Ok. Yo ya me siento muy, muy de Guadalajara. Me gusta mucho Guadalajara. Me gusta, pues, no sé, yo valoro mucho Guadalajara. Es una ciudad linda para vivir, es una ciudad linda. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que Guadalajara es la Barcelona de México. Ok. Es muy bella y tiene mucha cultura. Entonces, siempre digo que es el lugar donde hay que estar. Cuéntame un poco de cuando estuviste
estudiando tu maestría? Yo me fui, Ajá. yo me fui a Pamplona, estuve buscando un máster en diseño arquitectónico y llegué ahí por esa razón, porque era el único máster en diseño arquitectónico en ese momento que encontré en toda España. De hecho, en México y en otros países no había como tal, porque lo que yo estaba buscando era aprender a diseñar mejor, ¿no? Claro. No quería hacer una maestría tanto en teoría, alguna cosa así, sino lo que yo quería era, quiero diseñar mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces... No querías investigación tampoco. Sí, no quería hacer una... No Ya me sabes, interesaba hacer una tesis, por ejemplo, ¿no? Las maestrías generalmente nos ponen a investigar y Sí, todo esto. sí. Yo quería, te repito, el tema práctico, ¿no? Tengo también ese Arrastrar tema el lápiz, pragmático ajá. que quería diseñar mejor. Entonces llego ahí sin conocer nada de la Universidad de Navarra. Poco a poco me voy enterando del prestigio, de la historia. Fue algo difícil estudiar en Pamplona porque mi otro amigo Álvaro andaba en Barcelona, en el Politécnico de Barcelona, de Cataluña, y me decía, vente para acá, ¿no? Aquí está genial todo esto. Y yo le decía, es que yo necesito estudiar, ¿no? Entonces, de repente termino ahí en Pamplona, en un lugar que pues solamente conocía a los toros, ¿verdad? Claro. Y llego ahí a una ciudad sumamente peculiar, que tienes que vivir ahí para entender. Te ayuda a concentrarte el lugar, obviamente, de los completamente, ¿no? estudios. O sea, imagínate, es la cuna del Opus Dei. O sea, toda la gente es demasiado recta, ¿no? Muy rígida, muy poco. Okay. Hay un barrio oscuro por ahí, pero nunca tuve acceso a eso. Okay. Pues entonces me puse a estudiar, ¿no? Me puse a pensar, tuve por ahí muchas historias, conozco gente que me abre los ojos. Y al final yo siempre les digo, en las conferencias siempre les digo, les resumo el aprendizaje de la maestría con esta frase de Eduardo Chillida que dice, todo se arregla quitando. Entonces, a mí allá en España me enseñaron de la buena arquitectura y de la mala arquitectura. Me enseñaron a distinguirla, primero que nada, ¿verdad? Porque pues en la universidad te dan una embarrada general, dependiendo de lo bueno que sea la universidad. Yo estoy en la Universidad Y lo buen alumno que tú seas también, ¿no? Y lo buen alumno que seas. Claro. Más nunca terminas de entender realmente, ¿verdad? ¿Qué es? Me acuerdo siempre esa pregunta de, ¿es arquitectura o no es arquitectura, verdad? Hasta que llego a la maestría entiendo que todo es arquitectura. La diferencia es que hay una buena y una mala. Entonces me enseñan allá a través de ejemplos de maestros, de viajes, y aprendo a diferenciar y a distinguir las cualidades de la buena arquitectura y de la mala arquitectura. Aunado a eso, pues tengo muy buenos profesores de primer mundo. Mencionaste algo de Chillida. Sí. Chillida, los peines de Chillida, qué sé yo. Dime una cosa, escultóricamente, ¿te sientes influido por la escultura que viste por allá? ¿Te gustó? Claro, todo. Hay un escultor, Oteiza. Oteiza es muy interesante porque Chillida le roba a Oteiza. No me digas eso, sí. por favor. Todos son unos copiones. Hay una frase que me gusta mucho de Sisa que dice, nadie inventa nada, solamente transformamos la realidad. Entonces hay unos artículos, luego te los paso, ¿no? Que ves así de que la obra de Chillida 1975 y ves la obra de Oteiza 1965. Acabas de jugar un ídolo mío, entonces voy a tener que revisar eso. No le quita, porque conoces a Chillida y no conoces a Oteiza. ¿Sí? Entonces, algo hizo bien, ¿sí me entiendes? Sus relaciones públicas, no lo sé. En general hizo cosas bien, ¿no? Sí, claro. Entonces, más cuando ves la arquitectura y la obra de Oteiza, que él hablaba mucho de que no tenía claro el límite entre la arquitectura y la escultura. Entonces, a mí me interesa mucho también esa idea, que no existe ese límite. Pero bueno. La habitabilidad, el penetrar en ella. Es que a la escultura también penetras, ¿no? Piensa en Richard Serra, entras dentro de eso. La habitabilidad. Pues podrías vivir en Richard Serra. Estoy tratando de ponerte un 4 o algo así. No, sí, claro. Le podemos, no tienes baños, ¿no? No tienes baños, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los servicios básicos? Okay. Definitivo. Más es interesante borrar esos límites, ¿no? O difuminarlos al menos. Pero bueno, ya cuando ves esa escultura de Oteiza, son planos deconstruidos, armados. Entonces hay mucha de esa geometría en toda la arquitectura que me interesa, ¿no? Por la misma palabra. Un poco eso. Ok.
Fíjate que nos llegó por ahí una pregunta y decía ¿cómo te inspiras en quién te inspiras primero? ¿Y cómo haces para que esa inspiración influya en tus obras y también poner tintes, obviamente, de tu propia concepción, ¿no? Entonces, no sé si te gustaría platicarnos un poco acerca de esto. Sí, me inspiro, me inspiro en todos los arquitectos que me han llamado la atención. Me inspiro desde la pureza de Le Corbusier, me inspiro en el orden y en el rigor de Mies, me inspiro en el respeto por la naturaleza y la integración, la mímesis de Frank Lloyd Wright, me inspiro en el sentimiento de Barragán, me inspiro en tanta gente, ¿no? que se vuelve una lista interminable. Y poco a poco he mezclado toda esa inspiración o todo ese aprendizaje, le podríamos llamar, y lo combino con este tema que siempre digo. Picasso hablaba que la obra de arte siempre tiene que ser autobiográfica, siempre tiene que ser autobiográfica para que sea fuerte, para que sea honesta. Entonces, obviamente tomo todos estos gestos, ¿no? Todo este aprendizaje de otros arquitectos, pero lo mezclo todo con un tema de arte, tema de pintura, tema de cine, tema de libros, tema de todo lo que sea producción humana o incluso natural que me transmita ese sentimiento que de alguna manera vive en mí, que es esta melancolía, y todo lo que me transmite esa melancolía lo utilizo, ¿no? Entonces... O sea, déjame decirte una cosa, no solamente mezclas entonces pensamientos o síntesis de tus artistas o de tus arquitectos favoritos, me estás hablando también de otras bellas artes, también mezclas evidentemente un sentimiento permanente, ¿debo de entenderlo así? Sí. No me digas esto se va a poner muy interesante, ¿es cierto? Sí, o sea, ¿qué pasa? Porque todo el tiempo no hay una casa alegre, todas tus residencias son melancólicas, todas tus obras son, no sé, tienen la misma línea. Un buen día llegas, te pones a dar trazos y ese día sale algo maravillosamente alegre y otro día sale algo más lúgubre, ¿lo debo entender así? Es que por eso me gusta mucho la melancolía, porque la melancolía es este equilibrio perfecto entre la felicidad y la tristeza. Entonces, todas mis obras están impregnadas de las dos cosas, ¿no? Híjole, qué miedo. Yo no creo que la melancolía sea un término medio entre la felicidad. Dijimos que no íbamos a polemizar, pero es que de veras se me hace difícil pensar que la melancolía es un término medio entre la alegría y la tristeza. ¿Sí? ¿Piensas eso? Sí. No estoy segura y tampoco sé la definición. Para mí melancolía es algo que no me gusta experimentar, ¿no? Es melancólico, pero ¿es feliz porque te acuerdas de algo? Es feliz porque yo soy feliz. O sea, el tema autobiográfico te habla de que es parte de mi personalidad, ¿no? Este casi culto a la soledad, pero al mismo tiempo esta necesidad yo le llamo de ser amado, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, todas las casas o todos los proyectos tienen esta contradicción. Todos tienen la contradicción. Además que yo creo que es una lectura que no es tan fácil hacerla hasta que te lo platican, ¿no? Y después empiezas a ver las cosas con otros ojos, ¿verdad? ¿Tú crees que en todas las obras arquitectónicas, y bueno, evidentemente en las obras artísticas debe reflejarse los sentimientos? ¿Debo entenderlo así? Se tiene que reflejar la personalidad del que crea. O sea, la obra tiene que ser un reflejo del creador. Si no es un reflejo del creador, no es una buena obra, porque no habla realmente de la persona. Entonces, si tú eres una persona alegre y tu obra es oscura, no va a ser congruente, por lo tanto no va a ser potente. No sé todas las obras, porque me preguntaste, ¿las obras deben de transmitir los sentimientos? Pues depende, ¿no? La persona. Mas yo creo que por ahí le preguntaban en un libro a Barragán si podía definir la belleza y le daba como que no contestaba. Entonces yo diría que la belleza tiende a ser cualquier cosa que conmueva, ¿no? que te haga sentir.
Entonces, para que pueda lograrlo, obviamente tiene que haberse creado con sentimientos. Fíjate, te quisiera preguntar un par de cosas respecto a lo que dices. Si nos enfocamos en la obra arquitectónica, y te pregunto esto, bueno, en primera instancia, evidentemente, porque eres arquitecto. Tú le haces un diseño, le propones un diseño a una familia. Esa propuesta que tú haces de diseño, ¿qué tiene más? ¿Tiene más tuyo? ¿Lo haces más para el usuario? ¿Cómo haces ese equilibrio? ¿Haces ese equilibrio o solamente tienes tus sentimientos reflejados en ese diseño? No, porque la arquitectura no es solamente arte. Si fuera solamente arte, obviamente sería solo yo. Pero es un arte que sirve, ¿no? Tiene un uso. Entonces, ese tema del uso le sirve al que lo pide, ¿no? Le sirve al usuario. Entonces, primero que nada, tiene que servir. Antes de representar lo que quiera representar, primero tiene que servir. Y no puede servir si no responde a la necesidad de ese usuario. Entonces yo voy a responder siempre, fundamentalmente, yo siempre hablo que la medicina y la arquitectura son como hermanas, porque las dos responden a un problema, ¿no? Entonces en la arquitectura, las necesidades del cliente, aunadas a todas las condicionantes del proyecto, son los síntomas, ¿no? Entonces el arquitecto responde con un diagnóstico, que es el diseño, y el diagnóstico es mejor entre más responda a los síntomas. Entonces, al final de cuentas, el arte va inherente en la medicina, ¿no? ¿Debo pensar que tienes un arquitecto en especial o cuéntame de eso? Pues es que hay muchísimos, ¿no? Más ahorita mi bandera está con Don Barragán. Necesita tomar su lugar, ¿sabes? Un lugar que bueno, obtuvo un Pritzker. No sé si ya con eso es suficiente reconocimiento. Eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente. Digo, bueno, es un máximo reconocimiento. Sí. Pero no es un maestro como hablar de no sé, Rem Koolhaas, o hablar de Álvaro Siza, o hablar de Sunto. O sea, ¿te refieres a que es muy local, tal vez? Es el más universal de nosotros, sí, más su enseñanza no ha permeado como debe de ser. Ok, sí, ¿sabes? te entiendo. No hay una escuela en México, no hay una escuela de Oporto como la que generó Siza en Portugal, cuando debería de haber una escuela barraganiana bien desarrollada y evolucionada en todos estos años. El problema es que, como siempre, el mexicano no valora bien. ¿Tú crees? Sí. Ahorita se está retomando y se está entendiendo. Por eso digo que ahorita es mi favorito, porque necesitamos otra vez revalorarlo y colocarlo en el lugar donde debe de estar. Dime una cosa, veo que te emociona hablar de educación, te emociona hablar de arquitectura, te emociona hablar de la forma como sigues tu propio proceso. ¿La arquitectura se enseña o la arquitectura únicamente se aprende? ¿Qué crees tú? Pues creo que las dos, ¿no? Se puede enseñar y puedes aprender. No creo en esta idea de Zaha Hadid de que la arquitectura no se enseña, solamente puedes generar curiosidad y cosas de estas. Claro que no, la arquitectura es una técnica y como cualquier técnica requiere de práctica. Entonces yo les digo siempre a mis alumnos, eso es como un instrumento. Yo no conozco a nadie que toque la guitarra 6 horas al día y no se vuelva muy bueno para tocar la guitarra. O sea, si tú te pones a practicar, diseñar todos los días, tratas de diseñar una casa diferente en el mismo terreno de 10 por 20 y todos los días haces una casa distinta, te vas a volver mejor. ¿Por qué? Porque simplemente vas a empezar a escalarte mejor, vas a empezar a acomodar mejor tus piececitas en el espacio y poco a poco vas a tener una habilidad y las casas de 10 por 20 te van a salir en un día, ¿no? Entonces es así, o sea, la arquitectura claro que se enseña y obviamente la puedes aprender tú solo, pues también. Ahí tienes a todos los autodidactas, ¿no? Ahí tienes a Le Corbusier, a Tadao, Frank Lloyd Wright. Les daban un curso de dibujo técnico y órale, ¿no? Empezar a pensar y hacer, a crear. Entonces, en este mundo no hay límites, ¿no? Y el que te diga que tiene la verdad, mañana es mentira. ¿Cómo empieza tu proceso creativo? Proceso creativo o proceso de trabajo, porque proceso de trabajo es, bueno, familia, bienvenidos, que quieren, ¿no? Pues 3 cámaras y 4 recámaras y que los baños o sea, digo, mi proceso creativo
no es tan creativo. Trato de ser muy lógico, porque en toda esta pasión que tiene mi personalidad, también tengo un tema de lógica. Me gustan los números. Entonces, trato de generar como pues este sistema ordenado, ¿no? Una vez que recopilo toda la información de los clientes, en la información de los clientes muchas veces pues vienen como las pistas, los síntomas de qué es lo que puedo hacer, ¿no? No creo en la inspiración de que hoy se me antoja. El se me antoja no lo veo así. Ya lo dejé de creer, antes sí era así, ya no. Ahora el se me antoja lo transformo a qué se necesita. Entonces, y ese que se necesita lo mezclo con todas las imágenes que traigo en mi cerebro. Y además, en las búsquedas, se me va la palabra de quién escuché que dijo eso, me parece que era Picasso otra vez, sobre el desarrollo de la idea. O sea, yo llevo estos 11 años de carrera y suman los 4 y medio de estudios de la universidad, con una línea. ¿Sabes? Con una línea me refiero a que con una cierta búsqueda. O sea, yo desde que conozco la Villa Savoy entiendo que mi búsqueda va a ser la pureza. O sea, a mí me queda claro desde el día 1. Y todos los arquitectos y todas las pinturas y todas las cosas que he ido conociendo, todos han enriqueciendo. O sea, está siendo literal. Sí, desde claro. El primer día que llegaste, desde que a mí me enseñaron, presente, estoy aquí en mi primer día de escuela hasta ahorita. Desde que me ponen la Villa Savoy. Ajá. Desde que me ponen la Villa Savoy con la fachada horizontal, el prisma como flotando, yo entiendo que mi camino es la pureza. Y de la pureza se abstraen cosas, ¿no? Se abstrae la sencillez, la luz, ya después le conozco a Gray, la naturaleza, el rigor, el orden, la geometría, Mies, la magia, Barragán, y empiezo a ir enriqueciendo. Mas yo tengo muy clara cuál es mi búsqueda, ¿no? No voy de un proyecto a otro diciendo, ¿ahora qué quiero? ¿Ahora qué voy a buscar? ¿Ahora qué quiero experimentar? Yo llevo 15 años experimentando la pureza, pero una pureza que se ve enriquecida por todas las cosas, por toda la información que he ido absorbiendo como una esponja a lo largo del camino. Oye, pero por ejemplo, hasta los pintores tienen diferentes épocas. Hablas de Picasso, tiene su época azul y su época cubista. Sí. En este momento tu línea es la pureza y de momento no piensas que eso vaya a cambiar. Por lo pronto no porque ha cambiado. Se ha enriquecido por nuevos mecanismos, por nuevas estrategias, por nuevas búsquedas, la concatenación, entonces eso para mí ahorita me tiene bastante ocupado, ¿no? O sea, yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, la arquitectura es luz, ¿no? La arquitectura es aprender a controlar la luz. Una vez que ustedes se vuelvan unos maestros de la manipulación de la luz, empiezan a jugarle al concreto, empiezan a jugarle a la madera, o sea, pero lo principal es aprender a manipular la masa para que la luz entre. Entonces, ahorita, todavía no soy un maestro de la luz, entonces necesito serlo. Así que estoy trabajando en manipular la luz. Entonces mis proyectos, pues si hay alguien que los ve iguales, será porque le falta un poco de perspectiva. Más la gente que entiende que va haciendo una evolución de una obra a otra, aunque toda sea blanca, es la gente que tiene un poco más de noción, ¿no? de toda esta riqueza que puede tener la arquitectura, ¿no? El que nomás ve el blanco, pues es lo único que conoce, ¿no? Oye, no quería tocar todavía este tema, pero ya que hablas un poco o mucho de la luz y demás, fíjate que el otro día estaba oyendo un podcast también de arquitectura que decía por ahí, ahora construimos más para las redes que para... que obedeciendo a ciertas necesidades. Por ejemplo, el planteamiento de este caballero que estaba hablando por ahí, que decía que adaptamos más como arquitectos el diseño de los espacios, esperando evidentemente crear el ambiente que vaya a salir en una foto, por ejemplo, en una fotografía quizá de Instagram, qué sé yo, ¿no? O también hablaba esta persona que hoy en día le encargaban, no sé, hoteles o ciertos lugares con determinados espacios muy fotografiables o muy... muy
con ciertos detalles que invitaran a la fotografía ahí, porque finalmente, bueno, cuando son unos aspectos comerciales, invitan, ¿no? a que vayan a tu lugar. ¿Tú crees que las redes sociales, la exposición que tenemos ahora masivamente de lo que hacemos ha cambiado la forma de hacer la arquitectura? Para ciertas personas yo creo que sí. Te lo digo porque yo sé que tienes muchos seguidores en redes sociales, ¿sí? No era precisamente ese mi tema, aunque sí lo iba a tocar, pero dímelo tú, ¿tú crees que cambiamos de la forma de hacer las cosas justamente pensando en la futura foto de Instagram? Yo creo que somos conscientes de otras cosas, ¿no? Porque pues realmente, siendo muy prácticos, una foto de un espacio, por ejemplo, no sé, de alguna de mis obras, son tan blancos que casi ni les dan like, pues, porque ni entienden nada, ¿no? Sí, claro. O sea, yo lo veo, ¿no? Pongo otra foto de un ladrillito aparente y no sé qué, y luego a la gente le encanta. Entonces, no creo que vaya por ahí. Okay. Lo que sí te podría decir en relación a eso, yo tenía un maestro en tercer semestre, yo siempre digo, a todos mis maestros les aprendí una idea. A él lo que le aprendí fue, él me decía, Abraham, siempre en todo lo que tú diseñes necesitas de buscar un buen espacio. Me decía, si le tuvieras que tomar una sola fotografía a tu casa, ¿de dónde sería? Entonces, a mí esa idea se me quedó grabada de que siempre tengo que buscar un buen espacio. Entonces, pues ahorita ya se volvió el tema de las redes sociales y la foto instagramiable, ¿no? Más a mí me lo enseñaron como un buen espacio en todo lo que diseñes. Okay. Quizás ese espacio nunca salga a la luz en una red social, pero es más bien... O probablemente sí. Sí, pero... lo voy a explotar. Claro. Obviamente. O sea, no nace como tal, no nace para gustar en redes sociales. Pues el rincón favorito del usuario de ese lugar, el estar ahí muy a gusto y muy cómodamente leyendo un buen libro, tomándose un café y escuchando. Y tú ya me hiciste el día si como arquitecto puedes darme eso en algo que yo te pida, ¿no? En mi casa, en el diseño de mi casa, por ejemplo. Sí, claro, porque además digo, el rincón del usuario, el rincón del cliente probablemente no es el espacio que yo consideraba que era el mejor. Claro. Para él es, no, a mí me gusta aquí atrás de la puerta, ¿no? O sea, sí. Porque ahí me acomodo y el muro está calientito porque le pega el poniente, entonces no sé qué. Sí, no, al final de cuentas, yo creo que es bastante loable o bastante, no sé, humano el buscar un buen espacio fuera de que si lo subes a Instagram o no. O sea, la arquitectura necesita de un buen espacio. Tiene que ser así. O sea, estaría mal si no. Sí, claro, por supuesto. Hablas apasionadamente, eso sí lo veo perfectamente. Y yo no sé si esta pasión te sirve un poco con la que hablas. Sé que das clases, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Desde hace cuánto estás en la docencia? ¿Así debo de entender? Sí, desde el 2013. Desde el 2013 das clases de proyectos, de teoría, de historia. Sí, he dado clases de historia, no. He dado clases de programación arquitectónica, distintas clases de proyectos. En la ESARC la primera clase que di fue sobre arquitectura y sociedad, que era un poquito teórica. Entonces, proyectos desde proyectos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, a veces, y esa arquitectura y sociedad era, a veces quienes hemos dirigido, no, yo no he hecho los planes de estudio, pero a veces quienes dirigimos una carrera de arquitectura, de pronto, híjole, me falta cubrir esta materia y ponemos ahí a un maestro, y creo que fuiste, así es como empiezan los maestros emergentes y luego ya se van, y luego ya llegan a proyectos, ¿estás de acuerdo? Exacto. Oye, y a propósito de tu vida como docente de la arquitectura, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te gusta enseñar? O sea, ¿hablas únicamente del proyecto? ¿Ves la parte de la crítica del proyecto, por ejemplo? ¿O también quieres ir más allá? Esta reflexión que haces sobre el arte, sobre la obra, sobre el sentimiento, ¿también tratas de transmitirla a tus alumnos? Sí, claro.
trato de compartirles absolutamente todo lo que sé. Siempre mis cursos son un poquito saturados porque trato de darles una embarrada. Eres denso. Sí, completamente. Soy muy intenso. Sí. Entonces, trato de que mis alumnos salgan con la mayor cantidad de armas porque quién sabe quién les va a dar clases después de mí. Entonces... O sea, ok, sí, está bien, ¿qué te digo, no? Sí, es parte de mi filosofía. De hecho, doy ya desde hace más de un año, doy cursos de diseño independientes yo, como una escuela, taller de diseño arquitectónico. Y trato de compartirles, primero que nada, en el proyecto, todo acerca de la síntesis, ¿no? Okay. Siempre los proyectos, las críticas del proyecto, es depuración, cómo hacemos que el concepto se entienda más claro, la intención se entienda más clara, y después es simplificar, cómo simplificamos el proyecto, ¿no? Les digo, imagínate que en vez de hacer una casa con 30 muros, la tienes que hacer con 4, ¿no? Entonces, ¿cómo le sacas jugo, ¿no? Y cómo le sacas mayor rendimiento a cada decisión que tomas en el proyecto. Y poco a poco lo vamos enriqueciendo con todos los contenidos de arte, de todo lo que te puedas imaginar, para que el proyecto pues adquiera una solidez intelectual al menos, y que acabe siendo un resultado interesante. Dime una cosa, cuando estás dando clases, por ejemplo, ¿sientes que el chico que hoy es estudiante, a diferencia que tú, bueno, saliste hace un par de años ya, tiene una forma de entender diferente, una forma de captar diferente? ¿Qué opinas? ¿Fue diferente a como tú estudiaste, que la verdad eres un chavo muy joven? ¿Es lo mismo hoy en día? Yo creo que los chavos cada vez son más inteligentes, okay, ¿sabes? Cada vez los veo más agudos. La forma de enseñar, yo creo que es igual, okay, completamente la misma. Los que cambian son ellos. Los que exigen más a veces son ellos, los que vienen más preparados a veces son ellos. Pero tenemos que mejorar nuestra forma de enseñar como profesores en arquitectura, ¿o no? Sí, totalmente. Tú eres de esos que yo me acuerdo que de pronto antes hace mucho tiempo, me rayaban un plano con unos colores rojos y me escribían, ajá, y usted no sirve para arquitecto y váyase por allá, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya ha cambiado, eso ya no lo hacemos en las escuelas, ya no lo podemos hacer, ¿no? ¿Ya no podemos rayarles el plano? Ya hay autoestima, hay que cuidar la autoestima del alumno, hay que cuidarla. Sí se enojan, por eso yo agarro un lápiz normal y les rayo algo con que el lápiz. Algo que pueda borrar, ser un poquito equilibrado, ¿no? O sea, okay, yo no te voy a dejar de rayar, más no te voy a... ¿Eres el maestro buena onda o no? Para nada, digo, yo creo que si soy buena onda es por mi forma de ser, más no trato de ser buena onda con ellos. Nada, ¿no? Que ver, que aprendan. O sea, sí. Más sí cuido muchísimo los métodos, al menos de docencia, ¿no? El tema de la empatía, el tema de no ser tan áspero, tan rígido, porque he tenido muchos distintos perfiles de profesores, y por experiencia puedo decir que ni por ser más exigente, sangrón, agresivo vas a ser mejor maestro, ni por ser el más buena onda y ligero vas a ser mejor maestro. Claro. Entonces, al final todo tiene que ver con, pues, realmente... el rigor que tengas a la hora de corregir, ¿verdad? Que corrijas todo lo que tenga que ser y que se lo trates de transmitir de una manera clara. Pero lo que dices totalmente, de hecho yo siempre digo que el modelo educativo de la arquitectura ya está agotado, ¿no? Como sí, tal. De hecho nuestros talleres lo que hacemos es hacerlo todo online. Entonces, en vez de que llegue el alumno con su plano rayado de rojo a las 3 de la mañana, que lo abre en su casa y que quiere corregir y no sabe cómo, nosotros en nuestros cursos la revisión se queda grabada en video. Entonces, completamente distinto, porque el alumno siempre puede ver el video de toda su corrección y puede revisarlo una y otra y 1000 veces todo lo que le dijiste. Entonces, simplemente pues eso ya es completamente distinto, ¿no? Tengo entendido que estos cursos que das en línea son a través de un trabajo colaborativo de profesores, o sea, entiendo, ¿correcto? Dime una cosa, ¿cómo puedo aprender yo lo que me dice el profesor si yo lo tengo frente a mí? Dime cómo logras ese clic, que el chico entienda lo que le estás diciendo, y más que personas... tengo entendido que de diferentes nacionalidades, ¿sí? Cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo se desarrolla una clase de proyectos contigo online?
es como cualquier clase en el sentido de que tú te conectas en un programa que es un programa diseñado para webinars que les llaman, ¿no? De poder dar una conferencia a miles de personas. Y el programa es muy práctico. Tú como alumno te metes al programa, ahí estamos conectados todos, gente de todo México, ¿no? Ahí está el chico de Chiapas, el chico de Saltillo, el chico tenemos de otros países, ¿no? El curso anterior estuvieron de Guatemala, estuvieron de Ecuador. Entonces todos conectados ahí al mismo tiempo, ¿no? Y ves las caritas de todos, se saludan, buenos días, ¿con quién empezamos? Y pues por ahí el de Guatemala dice, arrancamos conmigo. Utiliza un botón que se llama compartir pantalla y todos vamos a ver lo que él tiene en su pantalla. Claro. Entonces en ese momento todos estamos viendo su pantalla, ¿no? Abre el AutoCAD, abre su presentación, empieza a mostrarnos, nos enseña todo lo que tenga que enseñar, se termina su tiempo y luego empiezo a revisar yo. Tomo el control de su pantalla. Sí. Y con una aplicación, bueno, en la misma aplicación hay una opción de una pluma. Entonces yo puedo rayar toda la pantalla, lo que estoy viendo. Entonces empiezo con las plantas, empiezo a revisar las plantas, le doy zoom. Pero lo más interesante es que a mí me gusta mucho explicar con ejemplos, ¿no? Los ejemplos hacen que las cosas nos queden muchísimo más claras. Entonces, cuando yo te estoy revisando algo, te estoy hablando de que la compresión y la expansión, o te estoy hablando de cosas así, pues de repente en la misma computadora abro el Google Chrome y te empiezo a enseñar un proyecto que está hablando de lo que te quiero explicar. Entonces, de un proyecto me voy a otro y de repente me voy a otro y al rato ya llevo 20, 30 minutos en una crítica que me debe haber tomado 10 minutos, más todos ahí, porque lo interesante es que la revisión la vean todos, no nomás la vea el que la está recibiendo. Siempre. Ajá, entonces, porque así todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo. Entonces, de repente, lo que le estás diciendo a este chico, pues lo puede aplicar en sus proyectos. Si le estoy hablando del color, siempre llega un momento en los proyectos, cuando ya estamos muy avanzados y ya estamos trabajando con fachadas y materiales, empiezo a hablarles de pintores, de Joseph Albers, de Pedro Coronel, de gente, para explicarles un poquito los matices, ¿no? Las tonalidades, y empiezo a mostrarles pinturas, ¿no? Y me empiezo a ir de un lado a otro. Entonces, todas esas cosas siento yo que son muchísimo más dinámicas que nomás el maestro con el plano rayando y rayando. Definitivamente es una forma diferente. Ajá. Los profesores son diferentes. Tú eres diferente como profesor por lo que me estás contando ahorita. La enseñanza de la arquitectura tendría que cambiar. O sea, ya no es necesario. ¿Tú crees que va a llegar un momento que estemos en los respiradores, que ya ni siquiera es eso, o estar en las computadoras, por ejemplo, y que estés en un aula con el profesor ahí, podemos migrar a esto que tú estás diciendo? Si es tan efectivo como me dices que todos estamos viendo, porque generalmente es típico, ¿no? Todos alrededor de un respirador, sí, viendo la crítica, y el que se va a dar la vuelta y nada más el interesado está ahí. ¿Tú crees que va a cambiar esta forma? Claro, bueno, ya lo está haciendo. Nosotros ya hemos tenido más de 130, 135 alumnos. Uh-huh. Y lo hemos aplicado y hemos visto los resultados y está bastante bueno. Además, que ni te voy a decir, porque ahorita ya están saliendo en los nuevos congresos de programas de arquitectura este nuevo programita que trae la inteligencia artificial, que te va a poder adaptar, te va a poder resolver el problema arquitectónico adaptándose a la medida del terreno que tú le digas, a la medida de dependencia que tú le digas. Entonces, a la arquitectura no le quedan más de 20 años. ¡Qué miedo! Bueno, eso me lo dijeron desde hace muchos años, desde que estudié, y se estudié hace un buen, pero... El AutoCAD, más no esto. Sí. Esto es distinto. Esto sí, esto es inevitable. Entonces, el arquitecto va a tener que explorar, ¿no?, nuevas formas. En el artículo que leía hoy te decía que el arquitecto tiene que empezar a juntarse con ingenieros, pero no ingenieros civiles, ingenieros de programación. O sea, los mismos arquitectos debemos ser los que diseñemos esos nuevos programas, ¿no? Por ahí va a estar quizá el trabajo para el arquitecto del futuro. Te hablaba que solamente un 2 o 3% de los arquitectos van a sobrevivir. Y sí, okay, literal todas las profesiones van hacia allá. Ok. Y como siempre, llegamos a la sección de dime tus favoritos, tu música favorita, tus libros, tus hobbies. Como siempre, quisiera que fuera una sección muy dinámica, pero bueno, termina desprendiéndose una charla de otra charla, y esta vez con Abraham Cota Paredes no fue la excepción. Así es que, ¿les parece si lo escuchamos? Vamos.
dime una cosa, justamente, ¿cuál es tu música, tu tipo de música favorita, por ejemplo? Mi música favorita es el rock. Ah. Más me gusta toda la música. O sea, te podría poner mi playlist en aleatorio y te vas a dar cuenta. Okay. Es bastante aleatorio. Okay. ¿Tu libro favorito cuál es? Mi libro favorito. Un libro de cabecera, un libro que puedas leer varias veces, un libro que te haya inspirado, no sé. Pues El Conde de Montecristo. Okay. Sería un libro que me deja con imágenes fuertes. Uh-huh. Juan Salvador Gaviota. Uh-huh. Es un libro que me inspira. Me lo regaló mi papá y me habla de esa búsqueda por ser especial y anhelar la libertad. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Guadalajara. ¿Tu bebida favorita? Ok, no tenemos bebida favorita. Sí, no, fíjate, pensaba en, no sé, una buena Coca-Cola con hielos. Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito, pues te diría pintar, más no me gusta llamarle ya pasatiempo porque quiero que se vuelva una profesión. Uh-huh. Pero para eso necesito hacerlo más, por eso todavía es un pasatiempo, porque Ajá. no lo hago lo suficiente. Sí, claro. Práctica, me has dicho. Okay. Exacto. Por eso necesito dedicarle. Le Corbusier pintaba en la mañana y como a las 11 se iba a la oficina. Entonces necesito generar mi propia rutina, pero tiene que ser diario, porque si no, no. ¿Qué temas te gusta pintar? Me gusta pintar mucho el abstracto. Uh-huh. Me gusta pintar colores, me gusta pintar paisajes que son colores. ¿Qué técnica utilizas? El impasto. ¿Tu escultura favorita? Una obra escultórica que digas, esta me gusta. Pues últimamente Giacometti uh-huh. me transporta esa melancolía de la que te hablo, ¿sabes? Okay. Es bastante sombrío ese amigo. Pintura, pues digo, soy fan de Picasso, más ahorita justo pensé en un Monet uh-huh. por sus atardeceres, ¿no? Esos colores que se mezclan con el agua. ¿Tu obra arquitectónica favorita? La Longchamp. Sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, y hasta aquí creo que conocemos mucho más de Abraham Cota y su trabajo, su proceso creativo, su inspiración. Ya en la recta final de este podcast nos habla de, pues la dispersión de su pensamiento, qué otra profesión hubiera elegido y sobre este interés de generar contenidos para compartirlos con los demás. Escuchemos. Una vez escribí una poesía que se llamaba... ¿cómo era? Pensamientos de una mente dispersa o reflexiones de una mente dispersa. ¿Y no lo terminaste? No, sí. Ah, okay. Lo terminé, más así resumiría, ¿no? Soy una mente dispersa. Ok, pero eso es bueno. Sí, ¿cómo no? Yo siento que es positivo, ¿no? Y obviamente tiene su lado negativo. Sí, claro. Sí, tiene su lado negativo, más gracias a esa estructura de pensamiento es en la que puedo embonar muchas cosas. No somos dispersos, abrimos paréntesis y quizá algunos se queden por ahí en el camino. Es como cuando uno estudia matemáticas a veces, ¿no? Sí, yo pienso. Oye, ¿qué hubieras estudiado? ¿Qué otra profesión hubieras tenido si no hubieras sido arquitecto? Yo quise estudiar publicidad. Ok. Me metí de hecho admisión a la universidad a estudiar publicidad, mercadotecnia en ese momento porque no existía. ¿Cambiaste no fue? Antes. Ah, ok. No existía la carrera de publicidad, entonces me dijeron que lo más cercano era mercadotecnia. Uh-huh. Mentiras, ¿no? Entonces, más me gustaba mucho la idea, ¿no? De generar contenido, ¿no? Que pudiera
no sé, ayudar a comercializar o simplemente meterme en el tema audiovisual también, pero de una manera financieramente más estable que estudiar cine, ¿no? Ok. El otro día estaba también en redes sociales yo haciendo mis reflexiones, ¿verdad? Y estaba viendo que decías, gracias, tenemos ¿cuántos seguidores? 70,000. 70,000 seguidores en Instagram. En Instagram. Ok, eso no se hace de un día para otro. No. ¿Cómo lo lograste y en cuánto tiempo? Abrí la cuenta en el 2013. Ajá. En el 2013, desde el 2013 al 2019. Uh-huh. Son 7 años, 6 años. Uh-huh. No, realmente es un tema sumamente consciente, ¿no? Desde que yo abrí el Instagram, que me dijo, Álvaro, bájate esta cosa, yo entendí que esa era la forma en la que iba a poder compartir todo lo que yo genero, todo mi contenido, de una manera muy práctica. ¿Significa mucho para ti entonces ese número de seguidores? ¿Significa mucho para ti que funcione bien tu Instagram? ¿Eres cuidadoso con esa parte? Claro, no es nada accidental. Okay. O sea, todo el manejo de redes sociales es un tema sumamente consciente. Yo siempre les comparto que en la maestría nos dio clases Beatriz Colomina y Mark Wigley, una pareja de gente muy interesante. Ella era decana de Columbia, me parece, y él era decano de arquitectura de Princeton. Uh-huh. Imagínate qué pareja. Sí, claro. Y nos dio una clase que se llamaba Architecture Polemics. Uh-huh. Buenísima, en la que nos hablaban de arquitectos, sus obras y cómo utilizan los medios de comunicación. Nos hablaron de Rem Koolhaas y su libro de Delirious New York, nos hablaban de Le Corbusier y de cómo hablaba con un montón de patrocinadores, ¿no? Ahí andaba siempre tocando las puertas a la marca de Citroën, de los coches, para ver que le financiaran cosas y obras. Nos mostraron una vez una imagen de la casa que diseña para la Weissenhof en Stuttgart, donde coloca meticulosamente en primer plano el coche más veloz de Citroën en ese momento, y recargado en el coche la modelo francesa número 1 de ese momento, y en segundo plano al fondo su casa. Entonces nos hablaban ellos de cómo nada es accidental, ¿no? Toda esa imagen está perfectamente bien planeada para que la gente, cuando veía esa foto, pensara, esa casa con la modelo más moderna, con el coche más moderno, pues tiene que ser la arquitectura más moderna que hay. Okay. Entonces nos explicaron, ¿no?, cómo distintos arquitectos utilizaron las redes o los medios de comunicación de su época y los combinaban, obviamente, con una obra potente. Entonces, para mí el resumen de esa clase fue ese. Si uno combina el correcto uso de los medios de comunicación de su época, porque es clave, tiene que ser de su época. Super Estudios sacaban estas revistitas y no sé qué, pero ya de qué te sirve sacar una revistita de esas en el mundo de las redes sociales. Ya estás completamente anacrónico, ¿no? Entonces nos enseñaron que si tú mezclabas una obra potente con el correcto uso de los medios de comunicación de tu época, puedes hacer una bomba. Entonces, pues yo me he dedicado a explotar los medios de comunicación de mi época de una manera sumamente consciente, y los mezclo con una obra, pues yo creo que al menos honesta, ¿no? Te he visto en YouTube. ¿Ah? ¿Dónde te podemos seguir en YouTube? ¿Cómo se llama tu canal? Cota Paredes. Cota Paredes. Dime, ¿qué nos muestras ahí en tu canal? Pues ahorita YouTube es mi bebé, así como Instagram era mi bebé el año pasado y todos los años anteriores, ahorita es YouTube, porque es algo completamente nuevo, es un modelo de negocio que es diferente de Instagram. Compartimos todo, de alguna manera, hacemos videos. De nuestro video o nuestra serie que le llamo yo, nuestra serie número 1, le llamamos En Obra. En Obra, como su nombre lo dice, es recorridos a las obras que estamos construyendo nosotros, y los recorridos los narramos. Entonces, pues son videos, yo creo que bastante, pues al menos ilustrativos, ¿no?, de cómo se va construyendo ese proyecto, esa casa desde cero, desde la cimentación, y trato de compartir todos los errores, los aciertos, obviamente quizás no todo, más yo creo que poco a poco me voy a ir atreviendo más y voy a ser cada vez más transparente para que la gente
aprenda de mis errores. O sea, ¿buscas eso? ¿Que la gente aprenda? Claro, por eso te inicié esta charla diciendo soy Abraham Cota Paredes y me dedico a compartir, porque al final de cuentas, es cierto. En la maestría nos enseñaron que debíamos de compartir lo que aprendimos allá. Teníamos que compartirlo en nuestros países, porque la mayor parte de los estudiantes éramos latinoamericanos. Okay. Entonces ellos nos decían, regresen a sus países y compartan lo que aprendieron para que sus ciudades mejoren, ¿no? Sus arquitecturas mejoren. Entonces lo que yo estoy tratando de hacer es de generar una nueva escuela, ¿sabes? Yo les digo que es la nueva escuela. ¿Por qué? Porque en un video de Nobra te estoy hablando del espacio y te estoy hablando de cómo articula el espacio y te estoy hablando de medidas y al mismo tiempo te estoy enseñando el espacio, te estoy hablando de la luz y cómo generamos estos patios y hacia dónde orientamos, si al este, si al sur, te estoy hablando de los problemas, del contexto, todo en vivo, ¿no? O sea, en ese video. Entonces, y a veces te pongo en una imagen, al mismo tiempo que te estoy grabando yo, te pongo una imagen del plano, entonces puedes estar viendo el plano mientras yo te estoy narrando todo. Entonces, es utilizar realmente los medios que tenemos para transmitir la información de una manera más clara. Eso me parece padrísimo que me digas tú, es que estoy aquí para compartir, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo de la arquitectura, los profesionistas, los arquitectos? ¿Tú crees que es un mundo compartido, que es un mundo que se presta a la colaboración? Definitivamente estamos cambiando el paradigma. O sea, no somos los únicos, más estamos en ese rumbo. ¿Por qué no? Cuando yo estudiaba, el simplemente preguntarle a alguien cómo hacías el enjarre, oye, ¿cómo lo haces? ¿No? Le echas arena, lo haces con llana, lo haces con regla. Olvídate, nadie te iba a decir eso, nadie te va a decir ¿cuánto cobras? O sea, ¿cuánto cobras? ¿No? Sí, claro, olvídate, claro, ¿quién te va a hablar de cuánto cobras? ¿No? Sí. Pero yo ni siquiera llegaba a eso, ¿no? Yo lo que quería saber era, oye, ¿cómo hiciste el enjarre? ¿Verdad? Me gustó. Pero no te lo decían, nadie te lo dice, ¿no? Yo creo que el tema de cómo cobrar es todavía... Era tabú. 1000 veces más difícil que alguien te lo diga, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy tratando es de cambiar ese paradigma, de cambiar ese chip en el que yo les digo siempre, cuando uno comparte el conocimiento, no solamente creces tú, sino crecen todos. Entonces hay un crecimiento exponencial de las personas cuando el conocimiento está ahí. No necesitas estar empezando desde cero cada generación. O sea, si una generación de repente expone las armas, expone todas las herramientas, partimos de ahí. Ajá, partimos de ahí y el crecimiento va a ser muchísimo más fuerte. Por eso México le cuesta tanto el crecer, porque es una sociedad sumamente envidiosa, ¿no? Sí, es una forma diferente de pensar. Uh-huh. La clásica forma de pensar, yo creo, entre los profesionistas. La arquitectura quizá se presta a ese tipo de forma de trabajo, vaya, ¿no? Siempre estamos en un concurso por una obra, quizá estamos... difícilmente se dan los trabajos colaborativos, quizá, ¿no? Entonces, qué bueno, me encanta esta parte que tratas de darle un giro y que tratas de ser una persona diferente. Y claro que sí lo veo, ¿no? Esa parte me encanta. Abraham, no sé, te agradezco mucho el tiempo. Me encantaría que pudiéramos cerrar. No sé qué puedes compartir finalmente para las personas que nos escuchen. Bueno, muchas gracias por llegar hasta este punto. Es un honor para mí estar aquí contigo, hablando de cosas que nos gustan y que nos apasionan. Y bueno, quédense con eso, quédense con la pasión. Si van a hacer algo mal, al menos háganlo con pasión. Ok, muchas gracias, Abraham, muchas gracias. Gracias a ti. Y así llegamos al final de nuestra charla. ¿Qué les pareció este podcast, esta charla con Abraham Cota Paredes? Como siempre, bueno, pues les agradecemos el haber llegado hasta este punto y por supuesto, bueno, pues les pedimos mantener comunicación con nosotros a través de nuestro correo electrónico arquifilia@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook Arquifilia o Instagram Arquifilia también, por supuesto. Bienvenidas sean las preguntas, las reflexiones y los comentarios.
Muchas gracias. Mi nombre es Berta La Sala y bueno, pues les deseo felices fiestas. Hasta luego.